Buenas noches. Para poder realizar la base de datos, primero se creó una base de datos con el nombre de DB, esto debido al nombre del proyecto de Darbrain. Para esto se prosiguió con la creación de tablas. Como podemos ver acá en el código, podemos generar una tabla para género, documento, rol y diferentes variedad, como podemos observar al lado izquierdo, que obtenemos 9 tablas, cada una con su llave primaria respectiva, con su columna, su tipo de dato, y varias de ellas tienen su propio foreign key haciendo referencias a otras tablas para luego poder hacer más cómodo todo el tema de las referencias y al momento de llenar una tabla sea más completa la información. Como podemos ver, en especial generamos una tabla donde nos guarda el registro. Esta almacena el registro cuando se ingresa un nuevo dato de tipo usuario. Otro es el historial, que almacena el momento en que se inserta un dato nuevo o se borra un dato nuevo, y tenemos el porcentaje de efectividad. Esto lo podemos observar de la siguiente manera. Vamos a mostrar qué tipos de triggers y procedimientos almacenados tenemos para ya luego poder mostrar qué información tenemos en las diferentes tablas. Primero vamos a decir que vamos a usar esta base de datos, consulta simple, en la que vamos a llamar todos los triggers que hemos creado para este proyecto. Esto se utiliza usando el sys.trigger, lo corremos y podemos ver cómo nos hace la consulta de todos los triggers que tenemos creados. Ya a continuación explicaré cada uno. De la manera, también podemos decir que nos llame todos los procedimientos almacenados creados que tenemos con el mismo código sys.procedures. Lo corremos y lo ejecutamos y vemos cómo nos muestra cada uno. Ya mostraré el funcionamiento y el código de cada uno de ellos. Antes de proceder a mostrar el funcionamiento de los códigos de los triggers y los procedimientos, voy a mostrar los datos que en este momento tenemos en las diferentes tablas, o al menos en las tablas más importantes de esta base de datos. Como podemos ver, en el administrador tenemos en este caso dos tipos de usuarios, como podemos ver en la consulta. De igual manera, en lo que es psicólogo, que también tenemos dos generados, y en el caso de usuarios, que en este sería el mismo caso, salvo el dato de contraseña, que se utilizó un var binary para poder cifrar este tipo de datos. Luego el registro, que como lo decía, este se crea cada vez que se ingresa un nuevo dato en la tabla usuarios. El historial, que como lo dice la palabra, nos almacena lo que pase con la tabla de tipo usuarios cuando se inserta o se elimine un dato. Y porcentaje E, que es el porcentaje de efectividad que calcula a ingresar un dato. Esto lo hacemos en base al tiempo. En esta ya lo explicaré más adelante, ya que se usa un trigger. Para explicar los triggers, podemos ver que primero lo que se hace es crear un trigger. En este caso, el primero que se creó fue uno que lo que nos hace es llenar automáticamente la tabla registros cuando se ingresa un dato a la tabla usuarios por medio del código insert into. Luego de esto creamos otro trigger que lo que nos hace es validar el jugador. Esto nos valida el tipo de jugador en base al tiempo de juego que este mismo tiene. Este ejemplo nos da que cada vez que se ingrese el jugador o que se actualice, se va a revisar si este es mayor a una hora, como podemos ver, 59 minutos con 59 segundos. Si lo es, nos ponga el tipo de usuario en tipo 2, que este ya es un usuario con más privilegios. Y en cambio a esto, si es menor, no lo configure como un usuario tipo 1, que es un usuario principiante. Seguido a este, vemos cómo creamos un trigger para almacenar, pero ya en la tabla historial. En este caso, cuando insertemos un dato, lo mismo para la tabla psicólogos, y luego generamos uno similar al anterior, pero cuando se genere una consulta para borrar un campo de la base de datos. Asimismo se hizo con el psicólogo.
Para la demostración de los triggers que acabo de explicar, voy a proceder a hacer un procedimiento almacenado que se hizo para poder borrar los registros de la tabla. En este caso, lo que se hizo fue crear un proceso almacenado para poder para poder borrar el registro de la tabla usuario, registro y el porcentaje de efectividad. Con esto, para poder tener en cuenta el dato que se trae dentro de esas tablas, ya que si se borra el de las tres se puede tener una mayor efectividad manejando mejor la estrategia que tiene la base de datos. Como podemos ver en esta consulta, tenemos estos datos de la tabla usuarios. Al ejecutar este procedimiento almacenado, como lo hemos creado anteriormente, llamado trueCacheAlt, vamos a verificar qué tal quedó este. Vemos que se ha borrado de manera exitosa los datos que queremos. Ahora ingresamos con un insert into algún dato a la tabla usuarios, y en este podemos ver que se ha ingresado un dato. Vamos a ver en la tabla usuarios qué tal queda. Podemos ver normal, como habíamos dicho, con la contraseña en bar binary, y el registro se genera un registro en esta, como habíamos hablado en el trigger. En el primer trigger genera automáticamente un registro en este. También podemos ver en el historial como vamos al último y nos dice que se ha insertado alguien con el ID número 1, Andrés, y vamos al porcentaje de efectividad, donde nos lo calcula de esta manera. Este ya lo explicaré más adelante, ya que tiene una forma diferente de trabajar a los demás triggers. También hablábamos de un trigger en especial, que es la validación de jugador, que se hace al actualizarlo. Al actualizar el jugador y que sea mayor de tiempo de juego a 1 hora, me lo configura a jugador de tipo 2. Como podemos ver en esta consulta, vamos a hacer consulta otra vez de usuarios, estamos hablando de que este jugador es un jugador de tipo 1, ya que vemos que tiene 23 minutos y tiene que ser mayor a 1 hora para poder ser así. Vamos a configurar esto, vamos a decirle que este jugador ha jugado un tiempo de 1 hora de 46 minutos y 10 segundos, diciéndole que este es el registro número 1, con el ID número 1. Lo corremos y podemos ver cómo nos bota esa configuración nueva de datos. Eso podemos otra vez llamarla usuarios, buscar ese tipo de datos y tipo usuario tipo 2. Vemos cómo ha funcionado de manera efectiva ese trigger que acabamos de explicar. Luego de explicar el funcionamiento y el código de los triggers, vienen de los procedimientos almacenados. Este, al igual que el anterior, se crea de esta manera, creando el procedimiento y asignándole un nombre. Luego se crean variables donde se almacenarán los datos, los diferentes datos de esta inserción de código, que es la función de este registro almacenado en específico. Como podemos ver, luego de tener creado todo el procedimiento, lo que hacemos es ejecutar el código. En este caso podemos entrar a modificar esta parte, que es la inserción del código que nos está pidiendo, asignando diferentes tipos de datos. Podemos cambiar un par de cosas acá y pedirle que nos traiga que nos llene ahora la tabla por medio de procedimiento almacenado. Vemos cómo es efectivo esto y vamos a ver si se ha añadido. Vemos que el último se llama Andrés Mateo y efectivamente llamándose Andrés Mateo, trayéndome toda la información que tenemos. Seguido a esto, otro tipo de procedimientos almacenados que creamos fueron los de consultas, para poder traerlo de manera más cómoda, y en este caso trayendo no trayendo los IDs de las llaves foráneas, sino trayendo el dato real, el dato que nos importaría. En este caso estamos utilizando el de la tabla de administrador, y podemos ver cómo al ejecutar este procedimiento almacenado nos haría la consulta de una mejor manera de esta tabla.
agrupándonos todo lo que es la parte de nombres y apellidos en uno, trayéndonos el género, esta vez no el ID, sino qué género es, y diferentes datos como el tipo de documento y todo esto. Otro ejemplo con este tipo de procedimientos almacenados que se puede hacer es con la tabla usuarios, ya que al final es nuestra tabla principal y con la que estamos trabajando y en la que se baja toda la estrategia y el porcentaje de efectividad. Hacemos lo mismo, ejecutamos este procedimiento almacenado y vemos cómo nos traería de igual manera esa consulta desarrollada de una mejor manera. Ya podemos ver cómo el tipo de usuario esta vez es un jugador. Para mostrar la totalidad de procedimientos almacenados que tenemos, volvemos a ejecutar este código y podemos ver, como estaba mostrando anteriormente, los procedimientos almacenados que tenemos creados. Tenemos creados para seleccionar usuarios, seleccionar psicólogos, seleccionar la tabla registros, seleccionar administrador, insertar usuario, psicólogo, administrador. Y agregado a este también tenemos para poder generar un procedimiento almacenado en el momento de querer ejecutar un delete o un truth table. En el caso de los triggers, volvemos a ejecutar el código y podemos ver todos los que tenemos. Podemos ver los que ya he explicado, los que almacenan en la tabla historial, los que almacenan en la tabla registro, los que nos validan el tipo de jugador, y agregado a este una alerta que nos bota en pantalla para saber en el momento en que nos ingresa un usuario tipo psicólogo o administrador. Como podemos ver esto, en esta parte se encontraría el código, en esta parte nos está generando ese trigger y se haría cuando ingresemos por un procedimiento almacenado, digamos en este caso el ejemplo, un psicólogo. Vamos a modificar rápidamente estos datos para poder mostrar el ejemplo y poder mostrar de la manera en que funciona esto. Ejecutamos este procedimiento almacenado y vemos cómo nos bota la alerta generada por este trigger y nos da también el mensaje de que se ha agregado un nuevo campo. Esto lo podemos saber desde acá, diciéndole que nos haga la consulta de usuarios, o para poder trabajar mejor podríamos decirle que nos ejecute el procedimiento almacenado que nos hace la consulta de los procedimientos almacenados. Vamos a decirle que nos bote el nombre de los procedimientos almacenados. Entonces el código sería exert y le vamos a decir que nos llame la consulta que utilizamos para los psicólogos. Este se llama sp raya al piso select y buscamos select. En este caso lo ejecutamos y vemos cómo se ha añadido ese dato. Ahora, otra parte muy importante es la parte del porcentaje de efectividad. Para esto lo que se hizo fue crear un trigger para poder calcular este dicho porcentaje al momento de ingresar un nuevo dato a la tabla de usuarios, que es a la que queremos sacar este porcentaje. Lo que se hizo es crear un tipo de tiempo. Bueno, para explicar un poco cómo sacar el porcentaje de efectividad, lo hicimos en base al tiempo en el que está conectado el jugador, llamado tiempo jugado. Esto va subiendo por un job, va incrementando y cada vez que se crea, se inserta el dato, este lo captura y lo calcula para generar el porcentaje. Este se hace de la siguiente manera. Primero lo que hacemos es declarar una variable con un tiempo y le ponemos el tiempo máximo o el tiempo ideal que queremos. En este caso es 4 horas con 59 minutos con 59 segundos. Ese sería nuestro ideal. Luego lo que hacemos es declarar un total y esto lo metemos dentro de un dato tipo flotante para poder calcular un porcentaje como que de la mejor manera. Este se utiliza un atributo llamado DatoDiff, que lo que hace es comparar dos fechas o comparar una fecha y un dato, que es la idea. Esta primera parte sería el dato par, que es qué parte queremos comparar de la fecha o del tipo time en este caso.
y nosotros lo queremos por hora, que nos lo compare de a cero y que nos traiga la consulta de tipo tiempo de la tabla usuarios, del ID, del último dato que se ha ingresado en la tabla, del último registro hecho, utilizando el código Match ID from usuarios para que nos traiga dicho último. Esto se hace de la misma manera con el minutos y con segundos. Al hacer esto, el otro dato que creamos, también volvemos a declarar otro dato tipo flotante, pero comparándolo con el tiempo ideal para poder obtener también la suma de este valor. Seguido a esto, lo que hacemos es declaramos ya un dato tipo flotante, que es donde vamos a almacenar el total, y lo resolvemos por regla de 3. Lo que hacemos es decir que este dato, que es el que nos está trayendo el de la tabla, no lo multiplique por 100, por el 100%, y no lo divida por este dato, que es el dato ideal. Esto nos lo botaría en este dato, que ya luego insertamos a la tabla porcentaje que tenemos acá cuando se haga inserción de dato. Acá estaría ese trozo de código, se inserta el dato y se hace la consulta. Vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Vamos a realizar una inserción de dato sencilla. Vamos a darle ejecutar. Vemos cómo efectivamente ha traído el dato. Lo corremos. No lo ha creado normalmente. Y vamos a decirle que entonces que nos diga qué es porcentaje E. Como vemos, el segundo dato, que es Rosa ALP, nos trae el tiempo jugado. El tiempo jugado que ella tiene es 1 hora con 53 minutos y el porcentaje valorado en que el máximo es de 4 horas 59 minutos 59 segundos, y este caso el de ella es de 1 hora 53 minutos, es del 37%. Ese es el porcentaje de efectividad. El porcentaje de efectividad va valorado en el tiempo en el que el jugador está conectado, porque es el tiempo en el que nos va proporcionando datos a nuestra base de datos, y el psicólogo puede estudiar dicha información. Esa es la estrategia de esta base de datos. Desde más tiempo esté conectado, más información trae. Al estar más tiempo, deja de ser un usuario normal básico a un usuario tipo jugador, y se calcula el porcentaje de efectividad en base al tiempo en el que esté conectado. Como ya lo dije, este tiempo se calcula con este trigger, que lo hace por regla de 3 usando la función DataDiff. En el caso de los procedimientos almacenados, lo que se hizo fue declarar uno, este en especial para poder consultar lo que es la tabla de administradores. Ejecutamos la primera parte, de lo que nos hace es declararla y luego hacer un select de dicha tabla. Vemos que corre, entonces viene el abrir este cursor y poder comenzar a cursar dato por dato. Podríamos correrlo de esta manera y comenzar a decir esto. Nos traiga vemos que nos trae el primero, que es Cristian Mateo, que es Ead Spewar, Andrés Mateo, y si no estoy mal, el siguiente dato no hay registro, no existe, no hay más registros dentro de la tabla. Para cerrar el cursor lo hacemos de esta manera y con esto te logueamos todo. Para finalizar con la explicación de esta base de datos y su funcionamiento, voy a explicar cómo el dato tiempo, que como dije anteriormente es en el que funciona la estrategia de esta base de datos. Se generó un job en el SQL Server Agents, que en este momento lo tengo apagado, ya que no requiero del servicio, pero vamos a ver cómo se actualiza del tiempo jugador de la manera que quiero, al menos para dicho ejemplo o dichos casos trabajados en este momento. Vemos cómo se creó un trabajo llamado actualizar tiempo jugador. Vamos a ver cómo es su paso a paso, su código. Y realmente lo que se utilizó fue un atributo aportado por el SQL Server,
que lo que hace es, por medio de un update normal, se utiliza el atributo updateApp, que diciéndole que quiero que actualice, que en este caso lo que quiero sean los minutos, actualice unos minutos, 3 minutos, el tiempo jugado. Esto, dado que estamos trabajando en un job, se puede configurar por tiempo. Y en este caso lo que le dije fue que diariamente, en este rango de tiempo, me lo configure cada 10 minutos. Entonces cada 10 minutos se va a ejecutar el data app y me lo va a actualizar 3 minutos.